Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Aunque como decíamos en el anterior vídeo, la actualidad no está muy a nuestro favor. Para que los vídeos de guitarra prosperen, la única opción que tenemos es intentar contrarrestar esto, pues con historias muy interesantes, como la que os traemos precisamente en este vídeo. Una historia que seguramente a todos los amantes de la guitarra nos va a resultar bastante interesante. Normalmente cuando pensamos en guitarristas míticos siempre les asociamos pues su guitarra predilecta, ¿no? Cuando piensas en Blackmore pues piensas en una Strato, cuando piensas en guitarristas como Slash o Zakk Wylde en sus Gibson Les Paul, o cuando piensas en un guitarrista como Brian May, su famosa Red Special. Así que se hace más extraño cuando piensas que un guitarrista como Van Halen pues acabará utilizando esa guitarra icónica, esa Flying V, tan poco asociada a su estilo, en una de sus canciones más populares. En este vídeo hablamos de qué proceso llevó al guitarrista a acabar utilizando esta Flying V Corina del 58 en el tema Hot for Teacher, esa canción emblemática que aparecía en el disco 1984. Veremos que no fue un antojo y que tenía todo el sentido del mundo que esta guitarra acabara sonando en esa pista, y veremos también ese pasado que tiene esta guitarra, que para muchos pues es una guitarra que pudiera venir a través de una estafa o incluso de un robo, ¿no? Cuando hemos bichado en internet pues hemos visto esa procedencia desde luego dudosa que acabó en las manos del grandísimo Edward Van Halen. Vamos a verlo. Cuando se habla del guitarrista y de cómo revolucionó la guitarra ya por los años 80, suelen aparecer citadas normalmente siempre las mismas técnicas. Por supuesto, su increíble tapping, ese control que tenía haciendo armónicos, golpes de palanca y vibrato y ese fantástico legato. Sin embargo, se suele pasar por alto algo que es muy habitual en los discos de Van Halen y en su manera de tocar, que era ese fantástico control de volumen que tenía. Es decir, era un auténtico maestro en, por ejemplo, hacer líneas a plena distorsión y al momento siguiente poder hacer otras con ese volumen bajado y esa distorsión reducida que le permitieran sonar lo más claro posible. Por supuesto, esto no es algo que inventara el guitarrista, pero como digo, era un maestro y aparecían muchísimas canciones de Van Halen. En ese primer disco puedes encontrar no solo Running with the Devil, sino temas como I'm the One o el mismo In Talking About Love, ¿no? Con esos contrastes en donde ese volumen bajaba y también la distorsión. Esto le permitía pues hacer todas esas técnicas que luego popularizó, ¿no? Como por ejemplo esos tag harmonics en canciones como Dance the Night Away. Todo esto va a ir generando una actitud, una manera de tocar que el grupo ya esgrimía desde los primeros tiempos, con esa sensación de que los discos pues estaban grabados lo más directo posible. De hecho, cuando un periodista le preguntó a Van Halen cuándo iban a grabar un disco en directo, él dijo que todos sus discos estaban ya grabados en directo, con esa sensación de que daba de no querer meter demasiados overdubs, demasiados arreglos, que diera esa sensación de que solo había bajo, guitarra y batería en lo que hacían musicalmente, y como decíamos antes, esa actitud del guitarrista de no querer depender de pedales y andar pisando pedales para los sonidos limpios o para los sonidos sucios. Así que cuando llega la hora de grabar el mítico Hot for Teacher del disco 1974, ese fantástico boogie a los Easy Top, pues Edward Van Halen se encuentra con un problema, y es que no quiere andar dependiendo de overdubs, de pedales ni de cambios de guitarra, quiere hacerlo todo lo más directo posible. Así que se encuentra con una canción en la que hay un gran contraste entre las partes rítmicas cañeras y esas partes mucho más tranquilas.
Así que se le ocurre utilizar una guitarra distinta a la habitual. Esa Frankenstrat que tenía pues no le valía para esta canción, ya que lo que necesitaba era una guitarra con 2 controles de volumen y 2 controles de tono. No era muy amante de las guitarras Les Paul, así que cogió esa Flying V que tenía en aquel momento, ahora hablaremos de su procedencia, y colocó para la pastilla de graves un tono y un volumen determinado para que sonara muy limpia, y luego la pastilla de agudos, pues con solo ese cambio de selector, tener todo ese sonido potente que le daba la distorsión. Es decir, ese cambio se produce gracias a ese selector de pastillas y a ese sonido ya preparado que tenía antes de empezar a tocar. A priori esta manera de grabar puede parecer que era el capricho de un genio, pero dado el resultado obtenido, ese sonido que escuchamos con esa guitarra sonando de principio a fin y simplemente con ese cambio del selector de pastillas, pues evidentemente acertó de lleno. Me voy a sentar para hablar de la historia de cómo esta guitarra llega a las manos de Van Halen, porque la verdad es que tiene bastante miga. Mucho de lo que sabemos de la procedencia de esta guitarra tiene que ver con una carta que publicó en internet el nieto de su primer poseedor. Este parece ser que la compró en una tienda y entonces solo había 12 prototipos de esta guitarra. ¿No? Es una guitarra de luego que era muy codiciada, y de lo que se quejaba amargamente el nieto de este primer poseedor es que parece ser que a su abuelo le habían engañado, le habían estafado e incluso robado la guitarra, ¿no? Algo de lo que hablaremos ahora. Parece ser que un día conoció a alguien que trabajaba para tiendas de guitarras, que hacía intercambios de guitarras, aunque este no se lo dijo en principio, ¿no? Que ese era su trabajo. Hizo pasarse prácticamente por un coleccionista, y cuando se enteró de que el abuelo de este chico tenía esa guitarra, pues enseguida se interesó por ella, insistió, parece ser que se presentó en su casa varias veces y al final convenció al abuelo diciéndole pues que como él era coleccionista solo la quería tener en casa, que no tenía ningún problema en que si quería ir a su casa a tocarla cuando él quisiera, allí iba a estar. En fin, logró convencerle a través de un intercambio con otra guitarra. Parece ser que intercambió con una Gretsch, y Dan pues se llevó esta guitarra en principio, como él le dijo, pues eso, para tenerla en su casa como coleccionista. Cuando más tarde el propietario original de la guitarra fue a interesarse por esta, pues se enteró de que Dan había vendido esta guitarra a todo un Eddie Van Halen, ¿no? La había vendido por $10.000 de la época, pero luego una pasta, y evidentemente había sido engañado, ya que ni era un coleccionista del que estábamos hablando, y parece ser que no era la primera vez que le hacía llegar guitarras a Eddie Van Halen, ¿no? De ahí por las protestas de su nieto en internet diciendo que había sido una estafa en toda regla y que su abuelo, por decirlo de alguna manera, había sido engañado, o la guitarra incluso robada, ¿no? Como se ha llegado a decir en muchas ocasiones. Evidentemente Van Halen no tiene nada que ver con esto, no tenía nada que ver, y pudimos escuchar en sus manos, qué mejor que en sus manos para escuchar ese grandísimo Hot for Teacher en esta guitarra que tiene esa procedencia en ese sentido tan dudosa, y seguramente pues con ese, llamémosle, engaño. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde veíamos pues todo ese camino que hizo esta guitarra hasta acabar en ese mítico Hot for Teacher. Y nada, mándanos un comentario, cuéntanos si conoces otras guitarras con procedencias también extrañas o que tengan pues eso, grandes historias como la que hemos visto hoy en este vídeo detrás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.